la melena incolta la calvicie del número inicial al incontable, la superficie tras breve 20 tan multiplicable. Me llega un canto alado de fiebres de la infancia, me brota la invención de la anciana. La Cátedra Ecuménica Mundo Nuevo, por iniciativa de un conjunto de 12 organizaciones cristianas y ecuménicas, encabezadas por dos movimientos de alcance nacional y continental, como lo son el SERPAJ, el Servicio de Paz y Justicia, que acaba de celebrar su 20º aniversario, y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, fundado en el año 1976. Segundo, porque hemos invitado como primer orador de esta cátedra al profesor Dr. Leonardo Boff, figura de renombre universal y que ocupa en estos momentos una posición privilegiada en el movimiento ecuménico contemporáneo. Son dos charlas que se conectan. Plantear algunas cuestiones en la línea de un cristianismo de liberación. Desde el principio quiero decir que será una reflexión ecuménica, porque la teología de la liberación, desde sus orígenes, fue y continúa a ser ecuménica. Dimensión del Evangelio, la dimensión de liberación. Evidente, el Evangelio es mucho más que todo eso. El Evangelio tiene una dimensión que está en el fondo del corazón de cada uno, como conversión, la necesidad de crear el hombre nuevo, la mujer nueva. Tiene una dimensión familiar, cultural. Tiene una dimensión artística, ahí están las iglesias, la música, todo lo que se ha creado de bello desde la dimensión del Evangelio. Tiene una dimensión mística, el encuentro más radical con Dios como padre y madre, mergulhar en el misterio de Dios. El cristianismo tiene una vertiente profundamente mística. Pero el cristianismo también tiene una expresión pública, porque Cristo como Salvador universal no es apenas el Señor de los pequeños espacios, es de todos los espacios, también de los espacios públicos, también en la política. Jesús quiere manifestar lo que significa el reino y su señorío liberador. Entonces la teología de la liberación quiere desentrañar esta dimensión. Y como ven, en ese sentido es una teología muy tradicional. Está muy ligada a la práctica de Jesús, a los evangelios. No quiere fundamentalmente inventar nada. Quiere sí hacer una articulación, poner en relación dos realidades que son para nosotros fundamentales, en el fondo innegables. Yo creo incluso los cristianos que tienen objeciones, sus dudas de cara a la teología de liberación van a concederme esto. Son dos realidades en sí evidentes. Una parte, el Evangelio, el patrimonio de la fe cristiana con su esperanza, con su dimensión de amor, de generosidad, de solidaridad, todo eso que ha significado el Evangelio, Jesús y su práctica. Una parte, el discurso de la fe, del amor cristiano. La otra parte, que es también evidente, se la ve en el continente, es la llaga abierta que está sangrando. Es el universo de pobres, de marginados, el inmenso dolor que viene del corazón de la tierra
en ese continente y otras tantas partes del mundo, de que asciende hasta el corazón de Dios. La herencia de exclusión que marca a tantas porciones de nuestras poblaciones. Digamos de una palabra, el mundo de la injusticia, de la miseria. Entonces, articular esas dos dimensiones. Yo diría articular dos tipos de hambre. El hambre por Dios, la pasión por Dios, y el hambre de pan, la pasión del pueblo. Acercarlos, articular los dos. De ahí nace la liberación. Desde el hambre por Dios para saciar el hambre de pan. Desde el Dios de la vida que escucha porque es vida el grito de que no tiene vida y por eso grita. Articular ese Dios de la vida con esos que tienen que morir, como decía Las Casas y Gustavo Gutiérrez tanto lo repite muy bien. Es todos esos que mueren antes del tiempo. Al acercar esos dos tipos de hambres, nace la perspectiva de liberación. Miren que yo no digo la teología de la liberación, la perspectiva de liberación, que es mucho más importante que la teología. Tiene un aspecto que es más analítico, utilizar más la cabeza en función del corazón y de la práctica cristiana. Analizar el por qué esa persona está aquí, en esas barriadas. Digamos, en Río hay 305 villas. Una ciudad que tiene como el Gran Río, como 8 millones de habitantes, 3,5 viven ahí. Millones de personas, muchos. Hay todo un dolor, una pasión, una vía crucis que tiene mucho más de 14 estaciones. Entonces ahí que los teólogos de la liberación han incorporado una visión analítica, crítica, es decir, que esa pobreza no es buena, ni es inocente, ni es querida por Dios, sino que es una pobreza producida. Hay mecanismos económicos, políticos, culturales, ideológicos, incluso religiosos, que tienen como efecto crear continuamente pobreza. Entonces el pobre no es pobre, es un empobrecido, es alguien hecho pobre, es marginado de un proceso. Y ahí uno descubre no solamente el pobre, descubre por detrás toda una forma de organizar la sociedad, que es de salida, de raíz injusta, que privilegia los que ya tienen el tener, el saber, el poder. Para eso funciona muy bien la sociedad. Argentina funciona perfectamente, es un país del primer mundo, con excelentes escuelas, carreteras, coches, hospitales, funciona muy bien. Pero ¿para quién? Para un pequeño grupo de la sociedad. Yo no voy a hablar de Argentina porque soy huésped aquí. Hablemos de Brasil, nuestro vecino. De los 650 millones de brasileños, para 30 millones Brasil funciona excelentemente. Uno puede estar en esas zonas, o en Nueva York, o en el centro de Buenos Aires, o en Tokio, igual, se siente en su casa. Para 30 millones. Pero para los demás, 80, 100 millones, no funciona. Entonces hay una manera de organizar que no es humana, no es justa. Hay demasiado privilegio de una parte a costa de la marginación, de la explotación, de la imposibilidad de que ellos puedan tener una vivienda, tener un poco de tierra para trabajar y vivir, poder mandar a sus hijos a la escuela, tener un poco de desahogo, alegrarse, ir a ver un film o salir con sus hijos. Ese es el problema. Entonces la pobreza, eso nos han enseñado los obispos en Medellín, es consecuencia de toda una forma de organizar la sociedad que hay que denunciar. Es que nosotros aquí en América Latina, como en tantas partes del mundo occidental, decimos, es el orden del capital, donde el capital son las tierras, el sistema financiero, son las fábricas, todo eso está en pocas manos. Y ese Papa en el documento sobre el trabajo dice, número 8,
que el escándalo más grande de nuestro siglo es eso, que pocas manos controlan la gran riqueza del mundo y los demás tienen que depender de ellos y sufren miseria. Gran escándalo. Entonces, eso es la realidad. Para superar esa pobreza, que es entonces empobrecimiento, injusticia, hay que atacar esas causas, arrancando de los pobres mismos. Y aquí hay una diferencia que es fundamental. Lo que llamamos asistencialismo, paternalismo, que es una dimensión de generosidad, de entrega, de hacer para los pobres. Y la otra, que no quiere hacer para los pobres, sino junto con los pobres, desde los pobres. Paternalismo es generoso y da, pero no es participativo. El pobre se queda pobre, dependiente, siempre recibiendo. La otra estrategia dice, el pobre no es solamente pobre, tiene inteligencia, tiene fe, tiene resistencia, tiene cultura, tiene capacidad de cambio. Una vez articulado, concientizado, formando sus asociaciones, sus grupos vecinales, sus comunidades cristianas, él puede ayudar a cambiar. Él es el sujeto del cambio. De ahí liberación, que es distinta del paternalismo, del asistencialismo. La liberación supone definir quién es el sujeto de la liberación. Es la iglesia que va a liberar, es el Estado que va a liberar, son los que tienen una buena voluntad y mala conciencia que van a liberar, o son los pobres mismos que se dan cuenta de todo eso, que pueden ellos organizados a ir en contra de la pobreza, en dirección de formas más justas, que pueden contar con aliados de las iglesias, de las clases medias, de otras personas, que ven el derecho de esa causa, la dignidad de esa lucha, y adhieren a eso, se suman a eso como aliados, junto con el sujeto principal, el actor principal, que son los pobres mismos. Entonces, un débil, más un débil, no son dos débiles, es un fuerte, porque la unión de ellos hace la fuerza. Entonces, una lectura positiva del pobre. El pobre es más que pobre. Es alguien que tiene capacidad, que es un hijo de Dios, que es un ciudadano, pero negado. Y nosotros estamos profundamente convencidos que la fe cristiana ayuda. ¿Por qué? Porque nosotros somos herederos de un pueblo judío cristiano, pueblo de Israel, el pueblo de los seguidores de Jesús, que predican un Dios que es en favor de los que están en el cautiverio, en el exilio, que son en contra del faraón que los oprime y que quiere la tierra prometida y un proceso de liberación. Somos herederos de una persona. Y no se escandalice porque eso es pura verdad histórica. Somos herederos de una persona que fue considerado subversivo, que fue un prisionero político, que lo han procesado doblemente, un proceso religioso y otro político, que le han impuesto un castigo religioso como falso profeta y político como guerrillero. Somos herederos de un crucificado, Jesús de Nazaret, que no murió al final de la vida de viejo, cercado de discípulos, ni murió de hepatitis, ni atropellado por un dromedario, un caballo, un camelo, no, murió en la cruz joven, 33 años, como consecuencia de un compromiso por el reino de Dios, que pasa por los pobres con su justicia, por la vida contra mecanismos de muerte, por eso resucita muertes, saciando hambre, que vea pueblo hambriento y hace el milagro de transformar pan y peces para reforzar la vida. Un Dios abierto a la fiesta humana, a la dimensión lúdica, alegre, que transforma no vino en agua, transforma agua en vino, para que en Caná la fiesta siguiera buena, la fiesta de bodas. Ese Jesús, somos herederos de ese Jesús. No hay que olvidar las raíces históricas de ese Jesús.
Entonces, desde ahí se plantea la cuestión, ¿puede el cristianismo ser de liberación o no puede? Sí, no puede. Si tenemos esa herencia, ¿cómo no puede? Entonces, sectores importantes de las iglesias, metodista, luterana, católica y otros, han hecho lo que llamamos la opción preferencial evangélica por los pobres, contra su pobreza, en pro de su liberación, de su justicia. Estratos de la sociedad buscando juntos el cambio necesario. Entonces la iglesia que tiene una misión hacia afuera también. Y desde esa misión hacia afuera, muchas iglesias se han encontrado, emergió algo que es típicamente latinoamericano, un ecumenismo popular. A servicio de la misión, producir vida, vida de abundancia, derechos humanos, dignidad, sacralidad de las personas, trabajo necesario, denuncia de lo que es injusto, perverso en la sociedad. Ahí se han encontrado las varias iglesias, junto con otros en la sociedad. Los cristianos, por tanto, no tienen el monopolio de las cosas, sino que se asocian a los demás que quieren también, dentro de una cierta convergencia, lo mismo que queremos. Una sociedad mínimamente justa, en la cual no sea tan difícil el amor, no sea tan imposible la comunión, la solidaridad entre las personas. Pues esto está enmarcando en esas iglesias desde los fines de los años 60, 70, 80 y los años 90. Sigue la misma realidad de opresión, yo diría peor. Porque si hay que arrancar con los ojos de la fe, desde la realidad, para nosotros la realidad se muestra muy compleja. No hay solamente la pobreza y opresión a nivel económico, que es muy dura, que las personas pasan hambre, mueren, sino hay la opresión, por ejemplo, de las mujeres, que no es solamente de nosotros latinoamericanos. Las mujeres ricas de Estados Unidos, Europa, igual, por el hecho de ser mujeres, padecen bajo el patriarcalismo, que viene desde el Neolítico, desde por lo menos 12, 15 mil años antes de Cristo, que las mujeres son consideradas secundarias, reducidas a la cocina, que son menos que los demás. O sea, toda una opresión que tiene que ser tratada adecuadamente. ¿Cómo liberar? Yo no diría solo la mujer, lo femenino que está en el hombre y en la mujer. Toda una dimensión de ternura, de profundidad, de sensibilidad al misterio, capacidad de aceptar su cuerpo, esas dimensiones más gratuitas, no tanto tan productivas de la vida, que es lo femenino en el varón y en la mujer, que fue tan recalcado en nuestra cultura machista, especialmente latinoamericana. Hay todo un universo de opresión. ¿Cuántas cruces no deben cargar las mujeres y callar? Y también como nosotros, varones, que recalcamos lo femenino, nos deshumanizamos nosotros mismos. Entonces, toda una reflexión que la teología de la liberación incorporó desde la mujer. Porque las mujeres que son portadoras más concretas, el femenino está más denso ahí, nos ayudaron a comprender la dimensión del femenino. Más aún, comprender el mundo desde el ojo de la mujer es distinto que desde el ojo del hombre. Nosotros somos muy racionales, objetivos. La mujer tiene mucho más cuidado, ve el detalle, más ligada a procesos vitales, porque ella que genera la vida finalmente. Entonces, todo un universo que hay que incorporar, tener una experiencia más global, descubrir un Dios que no es solamente Padre, sino que es un Padre tan maternal como nos mostró Jesús, que tiene un rostro de madre, que tiene misericordia, bíblicamente se dice, tiene entrañas, siente. Vendrá un Dios, como el Papa Juan Pablo I dijo, Dios es Padre, pero también y preferencialmente es Madre. Entender esto, enriquecer toda una reflexión desde lo femenino para tener una experiencia más global de Dios. Hemos descubierto en los años 80 la importancia de las culturas, especialmente las culturas silenciadas, las culturas indígenas, las culturas populares, las culturas mundiales de África y Asia, que no fueron tocadas por el Evangelio. El Evangelio en su trayectoria histórica
se encarnó preferentemente en la cultura dominante, ilustrada, intelectual, filosófica, griega, latina, romana. Y la cultura popular se quedó al margen, fue afectada, pero muy directamente. El descubrimiento de una inserción del Evangelio en la cultura oprimida, para desde ahí dar una expresión popular del Evangelio con su lógica, con su manera de celebrar, con su manera de bailar, su manera de sentir a Dios más en la piel, en el cuerpo, no solamente en el rito, con los ojos, con la idea teológica. Todo un universo que ya existe en América Latina, un cristianismo de marca popular. ¿Cómo reconocer eso y decir aquí el pueblo se ha encontrado con Dios, con la gracia, con el pecado, con la vida? ¿Cómo valorar esto? Y hacer que el pueblo se siente en su casa cuando reza, y que rece de la manera que le gusta rezar, encontrar a Dios. Y ahí incorporar los aportes religiosos, teológicos, que las grandes culturas latinoamericanas originarias han traído a la comprensión de Dios, de la tierra como Pachamama. Y tenemos un ejemplo paradigmático del cual no hemos sacado las conclusiones hasta hoy. La Virgen de Guadalupe no habla español, habla náhuatl, la lengua de los aztecas. Utiliza los términos teológicos de aquel pueblo. No habla de Dios infinito, Señor del cielo y de la tierra, no. El Dios por quien todo vive. Es la terminología náhuatl de hablar de Dios. Los símbolos, todos son símbolos de los colores, símbolos de la cultura, de la teología náhuatl. Y aparece un indígena, mestiza, cuando ni había tiempo para hacer el mestizaje. 1521 apareció la Virgen, para simbolizar el futuro de un cristianismo, de mestizaje, convocando que el obispo Zumárraga, un franciscano, arzobispo ya, construyera fuera, no en el centro de México, en Tepeyac afuera, construyera ahí un pequeño templo en el cual la Virgen quería mostrar su cariño al pueblo, su misericordia, su consuelo. Y el diálogo de la Virgen con el indígena es un diálogo de enamoramiento, una belleza de llorar al leer el texto. Entonces, ahí está un cristianismo que entra dentro de la cultura aborígena, originaria, y aparece con otro rostro. Ni hablar de la cultura negra. En mi país son 60 millones que tienen algo de sangre negra y 40 millones negros puros. Es el segundo país que tiene más negros del mundo después de Kenia, Brasil. Jamás se ha entretenido un diálogo cristianismo y cultura negra. ¿Por qué? Porque era el patrón blanco que evangelizaba a los negros. ¿Cómo puede el lobo enseñar el evangelio a la oveja que va a comer? ¿Qué tipo de oveja? ¿Y qué tipo de contenido? Que tiene que obedecer, someterse, porque es esclavo. Entonces ahí hay todo un trabajo que estamos haciendo desde hace años. Cómo permitir que la cultura afro-brasileña incorpore el evangelio y ellos como negros, y no como espiritualmente blancos, o blancos honorarios, pueden ser cristianos, sino como negros, que tienen otra sensibilidad del mundo, otra relación con el cuerpo, con la fiesta, la danza. Es un pueblo místico, que son anónimos, no cuentan para nada, pero cuando están ahí dicen: yo me hago caballo de Dios y presto mi cuerpo para la divinidad bajar, y cuando baja, yo hablo en nombre de la divinidad para consolar, aconsejar, sentirme el habitáculo de la divinidad. Uno que no cuenta para nada, ni nombre tiene, los desprecia, aquí no, es escuchado por Dios. ¿Cómo valorar toda esa tradición mística de un pueblo profundamente religioso que utilizó la religión para resistir, no dejarse destruir como esclavo y llegar hasta hoy? Una gran gesta humana, divina, de resistencia en nombre de su divinidad. Entender eso, el valor teológico, hay algo de Dios atrás de todo eso, un diálogo que estamos haciendo. O el problema que es grave en toda América Latina, el problema de la tierra. En Brasil hay 12 millones de familias como Abraham que están ahí buscando tierra y parece que el país no es tan grande para todos. Hay todo un trabajo pastoral de las iglesias con la reforma agraria, discutir la tierra, ver el sentido bíblico de la tierra.
como tierra prometida, tierra como no solamente producción, sino prolongamiento del cuerpo, donde nos sentimos en nuestra casa, trabajamos, vivimos, nos alegramos. Tierra que tiene una destinación eterna como nueva tierra, transfiguración de la tierra. Todo un trabajo alrededor de eso. Hay una profunda división en el cuerpo cristiano. Iglesias más volcadas a una tradición donde han ayudado a constituir las varias nacionalidades y las varias identidades de nuestros pueblos, sea en Europa, sea acá, que están satisfechas con esa situación de las iglesias, casi de privilegio. Y otras dicen, no basta eso. Sectores importantes de las iglesias, desde obispos como Pagura, o el cardenal Lord Scheider, o Ars de São Paulo, o Pironio, que está en Roma, uno de los primeros a formular una espiritualidad de liberación, un cardenal argentino. Sectores importantes de la iglesia dicen, no, hay que desarrollar también otra perspectiva del cristianismo, más allá de ese tradicional, que puede ser verdaderamente buena noticia para los pobres del mundo. Entonces actuar de manera liberadora. Y tenemos finalmente, y voy caminando a la conclusión, que contestar la pregunta, la angustia que se plantó a toda nuestra generación. Y cuando alguien lo ha comprendido, fue mordido por la mosca azul, no puede retornar. Ha comido de la manzana que lo hace pensar y trabajar, que fundamentalmente es eso. ¿Cómo anunciar que Dios es Padre, de infinita bondad y ternura, en un mundo de miserables? ¿Cómo anunciarlo? ¿Cómo decir, tú, hermano mío, tú, hermana mía, sois veramente hermanos y hermanas? ¿Cómo decir de verdad eso cuando son atropellados, marginados, oprimidos? Para que sean verdaderamente hermanos tenemos que cambiar esa realidad. Para que sea verdad y no retórica religiosa, que Dios es Padre y Madre, hay mucho que cambiar. Para decir lo que decimos es verdad y es digno. Dios de hecho es Padre y Madre. ¿Cómo ayudamos nosotros como cristianos? Entonces cada uno está involucrado a un nivel u otro con esa cuestión, que viene del corazón de nuestros pueblos. Entonces queremos ser fieles al Evangelio, la iglesia de la tradición de los apóstoles de Jesús, pero cumpliendo el llamado que el Espíritu nos hace en ese tiempo. Uno puede trabajar para los pobres, otro con los pobres, desde los pobres, y unos van tan lejos que se hacen pobres. Como el cura Brochero de la historia que la escuché ahí en Córdoba, y una frase bellísima, profundamente teológica y radicalmente de liberación. Decía el padre Brochero, Dios está en todas las partes, por tanto está con todas las personas, no discrimina nada. Dios está en todas las partes, pero lleven la mano de que Dios está más cerca de los pobres de que de los ricos. Y en eso se parece con los piojos. Profundamente verdadero eso. Miren, los piojos están más cerca de los pobres. Así Dios está más cerca de los pobres. Y con decir eso no es decir no está con los ricos, está. Pero está de una manera que nos llama a la conversión, que sea solidario con el pobre, que haga de la riqueza mediación para la justicia, y al pobre lo llama para que haga opción por el otro pobre, que se una a él, que sea solidario a él, para juntos salir de eso. Cómo los seres humanos se organizan ya en desigualdades iniciales, excluyendo unos porque son enfermos, o porque son de esta raza, o porque no tienen la cultura que se supone. Entonces ya crean injusticias que van se realizando en lucha de clases. Entonces no es simplemente superar la clase, sino que las clases no sean antagónicas, que no se guerreen, que puede tener diferencias, incluso históricamente pensando en distintos niveles, sin que eso signifique ser vivido como opresión. Entonces una cierta gama de flexibilidad en salarios, en todo eso. Y ahí, digamos, el marxismo entra. Nosotros jamás hemos aceptado la crítica que somos marxistas. Digo, somos cristianos.
somos cristianos que de nuestro tiempo utilizan todo lo que puede iluminar la realidad. Y ahí Marx ha aportado algo, la lógica del capital, como él produce, por un lado riqueza, por otro lado opresión, pobreza. Por otra parte, también hay que decir que a nosotros no llegamos a Marx leyendo el capital de Marx. Llegamos a Marx trabajando con el pueblo, considerando cómo funciona el capital argentino, cómo funciona el capital brasileño, no el libro Capital, sino el capital real. Porque muchos ven el capital como libro, lo ponen delante de los ojos y ven el libro, pero no ven el capital real. Entonces eso no queremos nosotros. Hay que meterlo atrás para que la luz produzca luz, para entender cómo funciona el capital real que está aquí. Entonces hemos llegado a eso, casi desesperados, ¿por qué se repite esa pobreza que es de ayer, de anteayer, la imaginación de las mujeres, y de los negros, y de los niños? ¿Cómo eso tiene historia? No es de ahora, es una lógica. ¿Cómo impedir eso? Crear un hombre nuevo, una mujer nueva que ya rompa con eso. Mañana vamos a reflexionar un poco esa línea. Entonces el marxismo, en esa estricta, se dice, hay que asumir todo el marxismo. Digo, no, hay que tener una utilización instrumental de Marx. Todos hoy hablan de neurosis, psicosis, recalque, todo una terminología que el ateo Freud ha introducido. Por hablar de eso no significa que somos ateos como Freud. No lo somos, pero son categorías que nos ayudan a entender reacciones humanas. La ciencia es un instrumento que hay que utilizarla bien. Y Tomás de Aquino nos dijo, si alguien dijo la verdad, sea Averroes, que era un musulmán, sea Aristóteles, que era un griego y gnóstico, o sea quien sea, si dice verdad, esa verdad viene de Dios, en su última instancia. Entonces, importante no es Marx, somos pobres. Y Marx, en aquellos puntos, ha ayudado a comprender los mecanismos que hace un pobre oprimido, un pobre empobrecido do superiormente. Es palabra segunda. Palabra primera es la actuación. Es hacer una pastoral de liberación, es decir, descubrir los pobres, estar ahí con ellos, visitarlos. No hacer un picnic para decir, sí, fuimos ver ahí donde están desmontando toda la industria de Rosario, mirarlos, tener un poco de compasión y volver. No, caminar juntos, intentar organizar, si hay cristianos ahí, una capilla, cómo la homilía tiene que ser otra, cómo la evangelización, la celebración, la catequesis, descubrir esa dimensión de liberación, intentando hacer algo. La reflexión viene después. Como Hegel decía, que la filosofía viene después de la siesta. Por la mañana uno trabaja hasta la historia. Por la tarde se pone a pensar sobre lo que ha hecho por la mañana. Algo así es con la teología de la liberación. Viene después. Yo diría que más que una teología, la liberación es una pedagogía. Nosotros entendemos que Paulo Freire es uno de los principales padres de la teología de la liberación. Que en los años 60, finales de 50, 60, se desarrolló todos esos dos libros básicos que uno que quiere entrar en eso tiene que leerlos y trabajarlos, que es Pedagogía del Oprimido, no para el oprimido, pedagogía del oprimido, como el oprimido vomita el opresor que tiene dentro, no para imitarlo, para ser libre, dialogar, crecer en el diálogo. Segundo, educación como práctica de libertad, no solamente educación en la escuela formal, en la casa, la relación humana, en todos los que nos ponen en contacto. Cómo hacer de la libertad eje, escuchar al otro, respetarlo, asociar fuerzas. Entonces él ha trabajado en eso y siempre ha acompañado a las iglesias, y hoy en São Paulo prácticamente trabaja a nivel de comunidades de base. Él y su hija que están desarrollando más eso, el constructivismo y todo eso. Entonces por ahí yo creo que hay que trabajar como un proceso. No es libertad de un día al otro. Liberación, donde lentamente uno va abriendo su horizonte, creciendo y dejándose evangelizar y todo eso. El rol de los ricos en este proceso. Miren, los ricos, ese es un problema de evangelización, no solo un problema de la teología. Digamos, un rico que se confronta con el Evangelio de San Lucas o con Jesús en el Evangelio, tiene que escuchar lo que está escrito ahí.
Tienen que escuchar, ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestra consolación. Felices los pobres. Entonces no es que él tenga que ser pobre. El pobre ahí es un oprimido que está en el foso, está en el abismo, es suscitar de allá, recibe la justicia que le era negada. El rico tiene que hacer de su posición, que tiene superabundancia de medios de vida, más casa, más comida, más poder, utilizar esa realidad como mediación para la solidaridad y la justicia. Si utiliza eso como exclusión, como privilegio, rompe el pacto que Dios estableció en la humanidad, que es la dimensión de fraternidad, de compartir. Entonces el rico tiene, y ese el Papa Juan Pablo II, ese lo dijo muy bien cuando llegó en Brasil, en 1980. A los ricos hay que predicar conversión, de convertirse a los pobres. Y a los pobres hay que pedirles opción a otro pobre, porque no es natural que un pobre opte por otro pobre. Dice, pobre ya tenemos demasiado, yo quiero un rico, no un pobre. Por ese argumento perdimos las elecciones en Brasil con Collor, riquísimo, el Lula pobre obrero. Decía, pobre ya basta yo, ¿por qué voy a votar a un pobre? Quiero un rico, vota a Collor, que los jodió a todos. Entonces es una pedagogía, como decía antes, que el pobre, incluso evangélicamente, descubre el otro pobre, un hermano, con quien tiene que solidarizarse, unir fuerzas para resistir, para avanzar. Entonces yo digo que el problema no hay que satanizar a los ricos, excluirlos, porque ellos también tienen que escuchar la palabra de Dios. Para ellos el Evangelio no es buena noticia, es mala noticia. Para el pobre es buena noticia, para el rico no es buena noticia, tiene que cambiar. Si no quiere escuchar a Jesús, que escuche a María, la Magnífica, que es peor todavía. Porque dice que los ricos pudientes serán rebajados. Ese es un discurso de meeting, una mujer profética que está en la calle, no está en la casa rezando su rosario, ya que estamos en rosario. Está en la calle anunciando que significa reino de Dios, etc. La justicia básica. El pobre para la Biblia no es lo que está en el suelo, está en la fosa, en el hueco abajo. Entonces levantar a los pobres es levantarlo para que se ponga en el suelo. El rico está arriba, bajarlo para que se ponga en el suelo. Entonces ahora sí, ojo a ojo, corazón a corazón, cuerpo a cuerpo, son hermanos. Y ahí sí está el reino. Justicia es eso. Entonces no es castigar al rico, meterlo en el abismo, y el pobre que está arriba, meterlo arriba. No, eso sería solamente invertir relaciones, no cambia nada esto. Cambia cuando están así y no así. Y ahí es la revolución que quiso Jesús. Entonces los ricos, yo creo que muchas veces en Brasil vienen personas de clase media, digamos, ricos aquí es un poco complicado, porque la iglesia siempre evangelizó muy bien los ricos, creando escuelas, universidades católicas y todo eso, están más que bien evangelizados. Más problemáticos somos nosotros de clase media. Como somos de clase media, médicos, abogados, profesores, maestros, que tienen salário, que están en clase media. ¿Cómo puede ser aliarse de los pobres? Yo creo que ahí, como pueblo, dije, esos todos pueden ser aliados de los pobres, no que se hagan pobres, sino asuman la causa de los pobres, la comprensión de que la lucha de ellos es legítima, es de justicia, tiene dignidad, asumir la causa de ellos, asumir sus luchas, apoyarlas, entenderlas. Y cuando van a votar, saber qué partidos llevan la causa de los pobres adelante. Y no el privilegio de mantener sociedad de exclusión. Y asumir causas, sus luchas, a veces compartir el destino de los pobres. Cuando van a las calles a manifestarse y todo eso, apoyarlos. Y a veces dicen, sí, yo vi profesor tal también en la calle apoyando a los pobres. Y ahí él quiere desmoralizar, y dice todas mil cosas. Hay que, cuando uno asume eso, hay que compartir también un poco el destino de ellos. Las sectas y las iglesias electrónicas, las iglesias que utilizan radios, televisiones y todo lo que es eso de la media moderna. Y es un tema peligroso, ¿por qué? Porque generalmente las sectas están ligadas a estratos muy populares. Y no raro es en el espacio de una secta
que pobres atienden a sus demandas religiosas, se sienten ahí hermanos y hermanas en una sociedad que los ha explotado, marginado o pisoteado. Por más secta que sea y críticas que tenemos que hacer, se sienten humanizados. Entonces, al hacer la crítica a las sectas, hay que hacerlo. No hay que perder el elemento de liberación humana dentro de los, digamos, del refugio, del rechazo social que muchos estratos populares sufren. Entonces, normalmente la aparición de sectas, y eso hay que decirlo como crítica a las iglesias históricas y fuertes, se crea el espacio para las sectas porque las iglesias institucionales no han sabido crear un lenguaje de comunicación, un mensaje adecuado a las demandas religiosas, sociales de sus pobres y marginados. Nos quedamos muy en nuestro lenguaje, entonces se crea un vacío religioso. Como el pueblo es religioso, cada persona humana tiene demandas últimas, tiene una dimensión abierta a lo religioso. Primero que viene, lo acepta, entra, recibe el mensaje. Entonces, primero yo creo que hay que hacer la autocrítica en nuestras iglesias históricas. Que en el mercado religioso están perdiendo en competencia con otros. Se quejan, en Brasil se quejan que la iglesia católica está perdiendo casi 1 millón de católicos al año, que van a sectas. Entonces hay que subsidiar la secta. Digo, no, hay que hacer autocrítica. ¿Dónde cometimos nosotros error? De la pluralidad de la emergencia de Dios en las personas, de la experiencia. Segundo punto es que ella se adapta mucho más a la cultura popular. La manera de hablar, de organizar, de cantar, lo que sea. Y como todo que es sano puede ser enfermo, puede quedarse patológico. Si en el cristianismo oficial hay patologías, inmoralismos, doctrinalismos. También en la religión popular puede tener patologías. Hay personas que manipulan la experiencia religiosa para ganar dinero. La Iglesia Universal del Reino de Dios, lo supe que está aquí en Argentina también, nació en Brasil. Llenan el estadio Maracaná, 200.000 personas. Llenan. Yo escuché una vez por la televisión, lo transmití, la predicación que hacía. Dios nos ha dado los ojos de gracia, los dientes, la cabeza, el corazón, las piernas, la vida, todo de gracia. Ahora ponga la mano en el bolsillo. Saque el pequeño papel que tiene ahí que no vale nada, esos cruceros, esas monedas, no vale nada el papel. Mételo en el saco, dan lo que nosotros hacemos una buena obra en nombre de Dios. Le dan ahí todo lo que tiene. La dentadura, los anteojos, le dan todo. Porque todo eso no vale nada en comparación con el ojo, la mano, todo que Dios nos ha dado. Manipulan para que la televisión muestre sacos y sacos llenos de plata, de dinero que es llevar en esa manipulación. Digo, así no es religión. Es manipulación de la naturaleza de la religión. La religión es hecha para eso, es hecha para encontrar a Dios, sentirnos hermanos. Que haya dinero se necesita. Yo, un gran filósofo, Ernst Bloch, decía, donde hay religión, mucha esperanza, pero también mucho dinero. No es tan sin verdad. Que cuanto más crisis hay, más las personas rezan San Cayetano, más limosnas dan, más misas encomiendan, porque están desesperados. Pues, el agente religioso no puede manipular eso, tiene que decir, la desesperación te hace gritar, pero uno no puede manipular eso, tiene que transformar el grito en una comunidad permanente. No decir, si tomas esa agua bendita vas a encontrar, sal a la luz, vas a encontrar un trabajo, o si lo tomas, estás enfermo, te curarás. A veces se le cura por su gestión, por todo eso, pero una semana después se vuelve enfermo porque las causas que producen la enfermedad siguen. Quieres comer mal, quieres dormir peor, todo eso, entonces van a producir enfermedad. Entonces la religión tiene un aspecto de liberación, pero no es sin mediación humana, sin el esfuerzo de las personas juntas. No puede ser el refugio de los desesperados. Si la comunidad que celebra a Dios su vida se une para superar la pobreza y todo eso, entonces la creación de comunidades religiosas que desde la religión intenta también cambiar la realidad. Por eso normalmente esas sectas no crean comunidades, que es algo permanente. Crean grandes salones de milagros, de bendiciones y tal, y personas que van pasando.
que van pasando, a veces vuelven, a veces no vuelven, van a otros, así. Entonces yo creo que hay que entender la complejidad de ese fenómeno. Lo que no podemos hacer tan crítico en nuestro juicio, que quitamos del pueblo su última esperanza. El gallito ese en donde se agarra y dice, por lo menos aquí, en ese gallo, en esa rama, yo doy sentido en mi vida. Hay que preservar eso. Yo tengo un poco de experiencia de circular por ahí las comunidades carismáticas del pueblo y esos desesperados. Y me pongo muchas veces muy impactado. Porque ellos son miserables, anónimos, nadie los respeta. Son desocupados y nadie hace para ellos nada. Y cuando van a la comunidad y rezan, se sienten hermanos y hermanas, se sienten escuchados por nadie otro que Dios mismo. El intendente no se escucha, los de la administración pública no los conocen y Dios los escucha. En esa hora que están rezando, 2 horas que rezan, 2 horas, se sienten humanizados. Yo digo, para la religión no es opio, es liberación de la total desesperación. Es opio para la clase dominante que necesita cristianismo para calmar su mala conciencia. Pero para ellos, después salen, evidente, siguen la desesperación, pero tienen ánimo, esperanza, sentido de fraternidad. Entonces no hay que perder eso cuando los criticamos, y hay que criticar. Pero, para terminar, es una religión de resistencia, no morir, aguantar. Hay que llegar a una religión de liberación, avanzar. Y ahí se supone creación de comunidad, lectura bíblica junto, discutir la realidad a la luz de la palabra de Dios y asumiendo